tal? Es un gusto saludarles en esta sesión número 6 de la materia Desarrollo y Evaluación de Competencias. Les recuerdo que estamos en nuestro tercer tema, análisis de las características de la competencia. En la sesión anterior revisamos puntos como análisis FODA, que implica amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades, y hablamos de participación de mercado, haciendo una breve reseña. Bien, también cabe recordar desde este momento que una vez que hayamos terminado nuestra sesión número 6, ustedes ya estarán en posibilidades de presentar su examen correspondiente a las sesiones 1, a esta que vamos a revisar en esta oportunidad. Bien. ¿Cuáles son los subtemas que abordaremos en esta sexta sesión de nuestra materia? Vamos a hablar de las características del bien, de características del producto y de la calidad del bien. La característica del producto es un subtema de la calidad del bien, bien hablando desde el punto de vista producto que desarrolla o que comercializa y produce la empresa. También hablaremos de algo que se llama servicio al cliente y lo relacionaremos con nuestro siguiente subtema, que son garantías. En la siguiente lámina encontraremos y retomaremos cuáles son nuestros objetivos particular y específico en esta materia. Bien, para nuestra sesión 6, nuestro objetivo particular es que a la conclusión de este tema, ustedes como alumnos puedan interpretar, derivado de un análisis, todas las características que nos pueden describir a la competencia o el nivel de competitividad que tienen las empresas, para entonces poder hacer una comparación entre todas estas. Y el objetivo específico, recordemos que es que ustedes, cuando terminen esta unidad, puedan relacionar los elementos que conforman el análisis de empresas competidoras a través de ejemplos o de casos prácticos. Abordemos directamente nuestro tema, subtema número 3.4, hablando de calidad del bien. Y para iniciar, vayamos a definir qué es calidad. El término calidad es un término muy importante no solamente en la base teórica, sino también en la base práctica. Todos tenemos un concepto diferente de lo que es calidad. Y bueno, pues en esta ocasión voy a abordar dos sencillas definiciones para entonces poder concluir cuál es lo más interesante, lo más importante, hablando evidentemente desde punto de vista análisis de características de la competencia. La primera definición es muy sencilla y dice que es el conjunto de cualidades que caracterizan al bien. Otra un poquito más sencilla o más fácil de hablar es que la calidad es hacer bien las cosas desde la primera vez, y así podemos cumplir los deseos, expectativas, gustos o preferencias de nuestro cliente o de nuestro consumidor, pero de una manera óptima. Para ejemplificar qué es calidad, pongamos el siguiente ejemplo. Ustedes van a un restaurante como comensales, llegan a la mesa, pero antes de llegar a la mesa hay un inter con un hostess o un anfitrión que nos recibe desde la puerta. En ese momento nosotros seremos capaces como consumidores o comensales de detectar o diagnosticar cuál es el nivel de calidad que ese restaurante está manejando en ese momento. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ser recibidos por un anfitrión o un hostess, este nos va a pedir nuestro nombre y nos va a asignar una mesa determinada. El tiempo que transcurra entre mi espera y la llegada a la mesa donde voy a tomar mis alimentos, donde voy a hacer uso del servicio, es determinante para niveles de calidad. Si yo voy con un tiempo corto o si yo tengo otros compromisos y solamente dispongo de una hora o media hora para comer, pues es evidente que ese tiempo de espera debe ser lo más corto posible. De ahí, por ejemplo, que algunos restaurantes tengan como política contar con un área determinada, podría ser el servicio de barra de cafetería, en donde el comensal puede hacer uso del servicio de forma más rápida, más precisa, sin ninguna antesala, y que entonces la rotación de comensales en esa área pues sea mucho más rápida
y entonces hable de un buen nivel de calidad en el servicio y que ese nivel de calidad evidentemente me está dando puntos positivos hacia los comensales o hacia los clientes finales. Veamos la contraparte. Supongamos que vamos a una sala cinematográfica y queremos ver una determinada película. Y en ese momento, desde que yo llego a la zona de taquilla para adquirir los boletos, encuentro a una persona poco amable o que no me da la información suficiente para yo poder elegir cuál es la película que voy a ver en ese momento. En ese preciso momento es cuando yo sé si hay un nivel de calidad aceptable en el servicio o si no lo hay. Si yo encuentro a una persona dispuesta a apoyarme, a darme opciones, a darme horarios o a sugerirme en un momento dado entrar a otra sala en donde yo no tenía previsto, en el caso de que a la película que yo quisiera ir ya estaban agotados los boletos, pues yo me sentiré realmente satisfecha y diré, no, pues en este cine sí hay un buen nivel de calidad, o como lo diríamos coloquialmente, me trataron muy bien como cliente. Aquí cabría entonces esta frase de que al cliente lo que pida. Estamos de acuerdo que debemos darle al cliente lo que pide. ¿Y qué es lo que pide un cliente? ¿Qué piden ustedes cada vez que van a un restaurante, cada vez que van de vacaciones, cada vez que se suben a un autobús o abordan un avión? Pues precisamente que sus necesidades, gustos, expectativas o deseos sean satisfechos al 100%. Entonces, ese es nuestro primer término y ya es importante que dentro de la carrera de administración y comercialización no dejemos a un lado esta premisa de calidad. Debemos trabajar con calidad, hacer bien las cosas desde la primera vez. Esto implica llevar una planeación en donde yo sepa qué recursos necesito, cómo los voy a administrar y cómo voy a lograr a través del proceso obtener un bien o un producto que precisamente satisfaga todo eso que mi cliente me está pidiendo. De ahí, por ejemplo, que ahora las cadenas o las salas de cine que tenemos en nuestro país, bueno, pues también tienen una página web en donde el consumidor o el cinéfilo tiene la oportunidad de accesar para comprar sus boletos o hacer alguna reservación para alguna exhibición de su película preferida. Entonces, todos estos son elementos que nos llevan a hablar de la calidad. En contraparte, podríamos ejemplificar qué no es calidad. La no calidad la podemos calificar como algo que tuvimos que repetir o que llevó inmerso pérdidas materiales, pérdida en cuanto a tiempo o en cuanto a ejecución, ¿sí? El hecho de que un mesero se tarde más de un tiempo conveniente en traer los alimentos al comensal, hablamos de una mala calidad. O estamos hablando de una mala calidad en el producto cuando yo tomo mi CD o tomo mi DVD, lo introduzco en mi aparato para verlo y resulta que no tengo la nitidez, ni siquiera tengo imagen para poder disfrutar mi película. De ahí hablamos entonces pues de una mala calidad, no ha satisfecho mis necesidades al 100%. Y bien, relacionemos entonces nuestro término calidad con la pregunta, ¿qué es la calidad del bien? Y dice la lámina, los atributos del bien, en este caso un producto, que garantizan a los clientes que están adquiriendo un producto que satisface sus necesidades, lo que mantiene a la empresa dentro del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas deben estar siempre preocupadas porque precisamente ese producto o ese servicio satisfaga las necesidades de mi cliente, ¿sí? Que yo tenga el recurso necesario y suficiente para poder establecer desde una llamada telefónica previa para una cita hasta un servicio postventa. Un servicio donde una vez que ya el cliente o consumidor adquirió o consumió un servicio, en el caso de que fuera servicio, pues entonces verificar si le sirvió, si le gustó, si estuvo de acuerdo a los estándares que él esperaba o qué cosa hubiera podido mejorar para entonces satisfacer todavía más esas necesidades o expectativas. E insisto en esta necesidad
de que las empresas mexicanas hoy día, los empresarios, los ejecutivos, las personas que trabajan por su cuenta, siempre busquen proteger esa calidad del bien, hacer bien las cosas desde la primera vez, evitar retrasos, evitar problemas que yo sé que posteriormente le pueden surgir y le van a surgir al cliente o al consumidor final. Hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta, que debemos cuidar como administradores o como comercializadores de productos, y en una de ellas, bueno, pues cabe precisamente cuidar la calidad del bien. Hay 3 aspectos básicos que nos ayudan a identificar la calidad de un bien. Estos aspectos son el aspecto interno, el aspecto externo y el aspecto en uso del producto. Definamos cada uno de ellos. La lámina dice que la calidad interna son las características intrínsecas del bien, ya sea de un bien o también podríamos hablar en este caso de un servicio. Si retomamos esa visita a una sala cinematográfica, ¿cuáles serían las características intrínsecas del servicio? Las instalaciones, la misma apariencia de las taquillas, las butacas, la limpieza dentro de la sala cinematográfica, el tamaño de la misma sala cinematográfica, los elementos que conforman como es la iluminación, el aire acondicionado, el sonido. Hay muchas personas que, por ejemplo, no les puede gustar el cine porque el sonido es demasiado alto. Y aquí, por ejemplo, podría comentar lo siguiente. Hace algún tiempo, una cadena de cines en México, Cinemex, manejó un programa que se llamaba Cinema. Cinema, el concepto de Cinema como producto era que en algunas salas específicas de la Ciudad de México, una de ellas era en Plaza Universidad, si mal no recuerdo, se programaba un día a la semana, jueves, en el horario matutino, para que las mamás pudieran ir con sus bebés a ver alguna película en particular. ¿Cuáles eran las características internas que daban esa calidad del bien? Algo muy simple como lo siguiente. Se subía un poco la luz dentro de la sala, que fuera una luz tenue, no fuera totalmente a oscuras, para que la mamá pudiera estar cuidando al bebé. Esa era una característica. Otra característica era que el aire acondicionado se bajaba al mínimo, pensando precisamente en el bienestar del bebé. Sabemos que los bebés no controlan su temperatura corporal y que evidentemente son más susceptibles o más vulnerables a desarrollar infecciones vía respiratoria. Entonces se le bajaba al mínimo al aire acondicionado y también el sonido o el audio de la película era bajada a un volumen muy bajo, pero donde las mamás y los bebés se sintieran a gusto. Fue un programa, fue una estrategia más bien de producto que tuvo mucho éxito y que posteriormente se fue extendiendo a otras salas estratégicamente establecidas dentro de la Ciudad de México. Entonces, es importante identificar que estos aspectos internos de calidad hicieron que el producto Cinema, hablando de un producto como nombre en particular, tuviera mucho éxito entre un sector de mujeres que, dada la maternidad, estaban presentando una necesidad en cuanto a que no podían ir a cualquier sala en un horario habitual por el número de personas y por la incomodidad que representaba llevar a un bebé a este tipo de lugares. ¿Cuáles serían entonces, si seguimos trabajando el ejemplo de Cinema, algunos aspectos externos de calidad? Lo manejamos como el comportamiento del producto, esto es, en una prueba. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues sucedió algo muy sencillo, en donde cuando empezó este programa piloto dentro de Plaza Universidad, se dieron oportunidades muy interesantes y se empezó a programar más días, se empezó a manejar otro tipo de horarios y se llegó a la conclusión de que sería interesante manejarlo hacia otras vertientes o hacia otras salas cinematográficas. Y bueno, el aspecto de calidad en uso nos habla de lo siguiente, lo manejamos como durante la utilización efectiva por parte del usuario. Y aquí, por ejemplo, era cuando las mamás se sentían totalmente a gusto, estaban en una sala muy confortables, podían estar cuidando a los bebés no se alteraban por el ruido exagerado del
del audio de la película o estaban en un ambiente muy cálido, muy amable, con una luz tenue, y esto durante la utilización efectiva por parte del consumidor, que en este caso eran las mamás con los bebés, pues salían satisfechas, salían tranquilas, salían felices, con un relax en cuanto a lo que es su rol de mamá, porque no solamente era estar cuidando a un bebé, sino se podían dar el pequeño gusto de incluso ir a esa sala en compañía de sus bebés. Bien, pasemos a nuestra siguiente lámina y sigamos hablando sobre la calidad del bien. Y la calidad del bien vamos a manejarla a través de dos vertientes. Una es desde el punto de vista nivel de calidad y otra más desde el punto de vista consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Bien, el nivel de calidad lo vamos a mencionar de la siguiente forma. El nivel de calidad es cuando estos elementos se apoyen en una posición del producto dentro del mercado meta. En otras palabras, ¿cómo me está percibiendo mi consumidor final? ¿Cómo me está percibiendo mi cliente en cuanto al nivel de calidad de producto que yo le estoy dando? Esto también nos lleva a manejar lo que es la calidad del desempeño. La lámina dice que la calidad de desempeño es la capacidad de un producto para desempeñar sus funciones. Y les manejamos un sencillo ejemplo, el Rolls Royce versus General Motors Company, cualquier modelo de lujo que ustedes piensen de General Motors Company. Rolls Royce sabemos que es un modelo y un automóvil que va directamente dirigido a un mercado con un estatus muy alto y que gracias a esto, bueno, pues estamos hablando de un producto de una calidad pues inmejorable, de algo que precisamente gracias a esta calidad en lo que es el bien, la gente lo ha identificado y lo ha posicionado como un auto de lujo, de los autos más caros a nivel mundial. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros hacemos esa comparación de nivel de calidad con algún otro, por ejemplo, algún otro modelo, les decía, de lujo de General Motors Company, bueno, pues nos llevará a ubicar qué nivel de calidad tiene uno versus el otro. Sabemos que el tipo de gasolina que utiliza un automóvil y otro tal vez no sea el mismo. La calidad de la gasolina también tiene mucho que ver con la relación del nivel de calidad o del desempeño que se manejen en las diferentes motores de los modelos que estamos nosotros comparando en este caso. Si yo regresara al concepto de Cinema del ejemplo que ya hemos manejado en la lámina anterior, bueno, pues estaremos hablando de una calidad de desempeño en donde precisamente durante la exhibición de la película veremos esa calidad de desempeño. Supongamos, es un supuesto hipotético, que fallara en un momento dado la luz y que por algún mal manejo o mala programación se prendieran todas las luces a la mitad de la función. ¿Qué pasaría? Bueno, pues los bebés se alterarían, tal vez despertarían, llorarían o tal vez tener una falla en el aire acondicionado, pues podría tener consecuencias negativas hacia el bebé, incluso hacia la mamá. No lo podemos saber. Entonces, en la calidad de desempeño, si nos fallara alguno de estos elementos durante la ejecución del servicio, pues nos vendría a traer niveles bajos de calidad. Sin embargo, les vuelvo a repetir, el éxito del programa, el éxito de este producto de Cinema fue tan amplio que, bueno, pues se tuvo que manejar en otras salas cinematográficas de la misma cadena. Y también la calidad del bien la podemos medir o manejar a través del término consistencia. Si leemos la lámina, dice que la alta calidad es igual a manejar niveles elevados de consistencia de calidad. Y cuando hablo de consistencia de calidad, estoy hablando de la calidad del cumplimiento, de ausencia y defectos dentro del bien. Esa consistencia se va a dar en la entrega del nivel de desempeño meta. En el caso, por ejemplo, de entregar producto que es producto perecedero a un mercado determinado, bueno, pues el nivel de consistencia es precisamente buscar que el producto llegue dentro de su ciclo de vida o dentro del tiempo de uso determinado. Pongamos un ejemplo, las empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de lácteos, como pueden ser quesos, por ejemplo, el queso fresco tiene un tiempo de vida útil de 20 días naturales. Entonces, si estamos fabricando un producto, un queso,
el día 1 del mes, debo suponer o debo asegurarme como empresa que está manejando altos índices de niveles de calidad y de consistencia, que ese queso debe estar, fíjense bien, debe estar en el refrigerador o en la mesa del consumidor final a más tardar el día 17. Si llegase después del día 20, podríamos tener problemas. Podría haber problemas en cuanto a lo que es la consistencia del producto. El producto pierde su frescura, pierde su sabor y en un momento dado podría desatar algún problema gastrointestinal por la ingesta fuera de su tiempo de vida útil, ¿sí? Y entonces esto determinaría una imagen negativa hacia la empresa, la marca, el producto. Sin embargo, si yo tengo ese mismo producto del día 1 y sé que en la parte de la distribución debo asegurarme que antes del día 5 ya está en el refrigerador de mi cliente y al día 10 asegurar que está en la mesa o en el refrigerador del consumidor final, cuando lo prueba será un producto muy fresco, será un producto con todas las características que ofrece como tal y no habrá mayores problemas durante su consumo. Entonces hay que tener muy en cuenta y considerar mucho estos niveles, tanto el nivel de calidad y relacionarlo con la consistencia. Y esa consistencia es precisamente conservar sus atributos físicos y también con esos atributos físicos del producto, asegurarnos que el desempeño del mismo va a ser 100% satisfactorio para quien lo use o para quien lo vaya a manejar. La siguiente lámina hablaremos de un subtema dentro de lo que es calidad del bien. Abordemos características del producto. Y antes de abordar características del producto, es importante que definamos, pues, ¿qué es un producto? Ok, dice la lámina que un producto es un conjunto de características, atributos tangibles. Cuando hablamos de tangibilidad estamos hablando de aspectos que se pueden percibir por los 5 sentidos. Podemos tocar, podemos oler, podemos ver, podemos probar o incluso podemos usar. Y bueno, que el comprador lo está viendo, lo percibe con sus sentidos y que lo acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. Y bueno, en el área de mercadotecnia o en los aspectos de marketing de las empresas, un producto no existe hasta que no responde a una necesidad o a una carencia o a un deseo del consumidor. ¿Quién, por ejemplo? En la lámina ustedes van a ver una fotografía de uno de los hoteles con mayor prestigio y uno de los hoteles más lujosos a nivel mundial. Estamos hablando del Hotel Burj Al Arab. Este hotel está en Dubái. Dubái es una ciudad que apenas hace algunos años ha tenido un desarrollo impresionante a nivel mundial. Y bueno, este fue uno de los primeros hoteles que se edificaron en la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y que tiene una característica muy particular, parece un velero. Si ustedes tuviesen la oportunidad de buscar en internet información en relación a este hotel, podrán comprender realmente lo que son las características de un excelente producto. Por mencionar 2 ejemplos. En cada piso de este hotel se manejan, saliendo de los elevadores, se colocan arreglos florales. Estas flores se llevan desde Islas Fiji, desde lugares como Bora Bora o de algunos otros lugares muy exóticos del mundo. Se exportan las flores desde muchas partes del mundo, llegan al hotel, se arman por un florista profesional, se colocan hoy y el día 2 se están retirando y se reemplazan por uno nuevo. Yo solamente quiero pensar cuál es la inversión en flores que puede hacer este hotel de calidad y de clase mundial para estar manejando este tipo de arreglos florales de piso por piso. Imagínense que solamente para entrar al lobby y conocer la maravilla de este hotel hay una cuota prevista por los mismos administradores del hotel. No cualquier persona podemos entrar y ver el lobby del hotel más importante de los Emiratos Árabes Unidos.
¿Esto qué implica? Bueno, pues estamos hablando de un producto con todo lo imaginable, con todo lo exótico y con todo lo bello que ustedes se puedan imaginar. ¿Y por qué fue creado? Sería la pregunta. Pues porque hay un grupo de personas que tienen ese nivel socioeconómico alto o esa capacidad para poder pagar un deseo caro, como lo es hospedarse en un hotel de estas características. Los invito a que algún día busquen en internet más información. Hay datos muy curiosos y muy precisos respecto al Hotel Burj Al Arab. Y también otro de las características para conservar intacta, fíjense bien, para conservar intacta la infraestructura o el edificio del hotel. Cada mañana hay entrenadores profesionales de halcones que los sueltan para que eviten que palomas o que otras aves hagan sus nidos en los nichos del mismo edificio y conservarlos lo más limpios posibles. Puede sonar fuera de todo contexto que nosotros vivimos habitualmente, pero a esos niveles de calidad y a esos niveles de satisfacción de necesidades, de gustos, en este caso de gustos, de cliente, puede llegar un hotel de estas características. Pasemos a la siguiente lámina. Y bueno, aquí vamos a hablar de lo siguiente. Cuando un consumidor está, por ejemplo, como la fotografía lo indica, frente a anaquel, dispuesto a adquirir un producto X, hablemos de una línea de abarrotes, es una mujer, como la vemos en la fotografía, que va a adquirir una lata de frijoles. Entonces, cuando esta mujer llega a anaquel y va a elegir una marca o un tamaño determinado de una lata de frijoles, lo va a hacer de acuerdo a la siguiente secuencia. Primero se va a fijar en cuál es la imagen de la empresa. Si es una empresa reconocida, como puede ser La Costeña, le llamará la atención. Si ve alguna otra marca como, no sé, marca La Mamá o marca La Negrita SADCB y la ve junto a La Costeña, lo primero que va a identificar es cuál es la imagen de la empresa de La Costeña y de los otros dos consumidores y cuál es la opinión global que tiene sobre cada una de las compañías. Si no conoce a la segunda y a la tercera, pero sí conoce a La Costeña, en ese momento su atención se va a centrar en esa marca o en esa empresa que ya conoce. Luego, va a fijarse en la imagen del producto. Y esto es derivado de la opinión que tenga de forma global sobre el producto. Si alguna vez en alguna visita, en alguna casa de una amiga, probó el producto, pues se va a acordar de los atributos del mismo, de lo rico o de lo fácil que es preparar este tipo de productos en casa, por ejemplo. O puede identificarla por el color del empaque, por el color el color institucional, que en este caso recuerdo bien que es rojo, ¿no? Entonces, después de que ve la imagen de la empresa, automáticamente relaciona la imagen del producto. Luego, se va a centrar su atención en el servicio. Dice, el servicio es el conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite poder marcar las diferencias respecto a los demás. Tal vez recuerde que alguien le dijo que en alguna tienda determinada siempre iba a encontrar los frijoles La Costeña. Y esto habla del servicio. ¿Por qué? Porque el producto está en el lugar y en el momento en que el consumidor lo está requiriendo. Si alguna vez fue a otro punto de venta y no lo encontró, va a relacionarlo con un mal servicio, porque ella suponía como consumidor que en el lugar donde lo buscara, pues siempre lo iba a encontrar. Una vez que ya identifica qué nivel de servicio tiene o qué conjunto de valores añadidos tiene el mismo producto, va a fijarse en la marca. Y la marca pues facilita precisamente la identificación del producto. En este caso, la marca es La Costeña y podrá ver los colores institucionales del empaque y del envase y entonces relacionará algún comercial o que visualmente percibió el producto en la casa donde alguna vez los pudo haber probado, por ejemplo, ¿no? Luego, después de que ve la marca, podrá identificar o evaluar o poner su atención en el diseño. El diseño permite la identificación del producto empresa y configura la personalidad de la misma.
Fíjense que la marca siempre nos determina la personalidad del producto. Y una marca es el conjunto de símbolos, el conjunto de palabras o de letras que identifican a un producto en particular. Hablamos de frijoles La Costeña. Y esa La Costeña está determinando precisamente la personalidad del producto. Una empresa 100% mexicana que trabaja o que desarrolla o que fabrica y comercializa productos en el mercado alimentario en México. Luego se va a fijar en el envase. Fíjense bien, cuando se maneja el envase, bueno, pues es el elemento de protección del que está dotado el producto y que tiene, junto al diseño, un gran valor tanto promocional como de imagen. Automáticamente me acuerdo de la lata y lo que más puede llamar la atención del envase es que se abre fácil. Ya no necesitas sacar tu abrelatas o prender tu abrelatas eléctrico y entonces esperar a que se abra la lata y tener problemas cuando abrimos una lata. No sé si a ustedes les pase, pero a mí siempre se me dificulta abrir latas. Pero bueno, en este caso, el producto La Costeña tiene la facilidad de una latita que solamente le jalamos y abrimos sin ningún problema, sin ninguna situación que a lo mejor nos podamos cortar o podamos contaminar nuestro producto. Son envases perfectamente bien diseñados que, aparte de que tienen su vestido, que esto es su color y el tipo de papel en el que está manejado la etiqueta, bueno, pues también nos está manejando a lo mejor frijoles La Costeña contiene 20% más. Y entonces ahí me están manejando un anuncio promocional. En ese producto voy a encontrar más producto del que habitualmente puedo encontrar en los otros envases. Luego se va a fijar en el precio. El precio es el valor último de adquisición. Esa cantidad de dinero que paga el consumidor por adquirir el producto. Puede ser que el precio esté inserto en el producto o que lo encuentre señalizado en los anaqueles. Luego va a haber el aspecto calidad. Acuérdense que la calidad es la valoración de los elementos que componen el núcleo. ¿Y qué es el núcleo? Bueno, pues el núcleo, que es lo que al último un consumidor puede identificar como atributos del producto, son las propiedades físicas, químicas y técnicas del producto que lo hacen apto para determinadas funciones y usos. Fíjese bien entonces cómo va el comportamiento del consumidor cuando se tiene al frente un producto final para satisfacer mis necesidades. Voy a ir desde el concepto de imagen de la empresa que yo tenga hasta el núcleo. Sería interesante poder observar cómo se comportan los distintos consumidores cuando están dispuestos a adquirir un producto. A mi mente viene, por ejemplo, un hombre que busca comprar un automóvil. Su concepto desde imagen de la empresa hasta núcleo será muy distinto al que nos sugiere como ejemplo, como un supuesto, la mujer de la fotografía cuando está frente a anaquel haciendo compras habituales de un supermercado. Esto es lo que entonces desarrollamos como atributos del producto desde el punto A al I, pero el juego más interesante de esta explicación es cómo realmente lo percibe el consumidor y que entonces la empresa se preocupe por conformar un buen núcleo del producto, por tener todos los estándares de calidad, por establecer un precio adecuado, por diseñarle y producirlo en un envase atractivo y adecuado a las características del producto, diseñarlo de la misma forma, manejar una marca atractiva que sea corta y que se pueda posicionar en la mente del consumidor es también una característica importante. En cuanto a los niveles de servicio, a la imagen del producto y a la imagen de la empresa. La empresa lo ve en ese orden de ideas. El consumidor lo puede ver incluso al revés. Bien, una vez que ya identificamos qué es calidad del bien y cuáles son las características del producto, pasemos a nuestro siguiente subtema, que es servicio a clientes. Y bueno, pues como les comentaba hace un momento, el servicio a clientes siempre, desde últimos años, ha sido un tema que en las empresas se ha tomado mucho en cuenta. Las empresas realmente se están preocupando por preguntarnos qué es un servicio a clientes, por cuidar precisamente nuestro servicio a clientes.
Si yo retomara el ejemplo que que en la sesión pasada comentamos del fabricante de escobas o de jarcería en general, pues de alguna forma, una forma muy empírica, podríamos visualizarlo o manejarlo como ejemplo. Es que ese señor cada vez que iba con sus clientes les podría preguntar cómo se vende su producto, si ellos han visto que las personas, las amas de casa en este caso, les gusta la escoba, si tiene duración, si está siendo utilizada adecuadamente. Yo no me imagino honestamente a un fabricante en aquellos años preguntarlo, pero de alguna forma, eso sí estoy segura, de alguna forma lo identificó. ¿Y por qué lo identificó? Porque tuvo la capacidad entonces de seguir produciendo tal vez otro tipo de escobas o tal vez de otros productos que fueran complementarios a su producto base. De lo que estoy hablando simple y sencillamente es preguntarle a la persona o al mercado que me está comprando, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta de mi producto, del servicio que te estoy dando? ¿Para qué? Pues para mejorarlo. Dice la lámina que el servicio al cliente es cualquier cosa que el cliente crea que es. Fíjense qué interesante. Lo que el cliente crea que es, eso es el servicio a clientes, lo que yo crea. Un cliente podría haberlo expresado en productos de calidad y buenos precios. Alguien, la persona A puede decir, no, pues para mí el servicio a cliente significa que el precio que estoy pagando sea el adecuado y que entonces ese precio vaya acorde a la calidad del producto. Otro pudiera verlo como un tiempo rápido de respuesta. Si yo necesito hablar a un call center o un centro de llamadas y necesito dar un reporte para una compostura o un mantenimiento preventivo correctivo de una lavadora, por ejemplo, ese nivel de atención, el tiempo en que me respondan la llamada y que vaya el técnico a mi domicilio y que haga el mantenimiento que yo haya solicitado, pues es lo que yo percibo como el servicio a clientes, lo que yo creo que es, lo que a mí me conviene que es para satisfacer mis necesidades. Mientras que otro pudiera definirlo como una característica que distingue a empleados amigables e inteligentes. En el caso de que tengamos un departamento, tengamos la necesidad de crear un departamento o de capacitar personas que puedan atender directamente al público, que puedan orientarlo, que puedan escucharlo y que puedan resolver sus dudas o sus preguntas. En este caso, recuerdo ahora, hay en una cadena muy importante también de hoteles, son los hoteles Ritz-Carlton. Hay uno en Cancún, en el estado de Quintana Roo. Y su misión de negocios es damas y caballeros atendiendo a damas y caballeros. ¿Por qué tomar esta misión de negocio o del hotel Ritz-Carlton? Porque finalmente todo su personal, escuchen bien, todo su personal que labora en este hotel tiene la obligación de satisfacer cualquier necesidad del cliente, sea el ama de llave, sea la recamarera, sea el gerente, sea el portero, sea el concierge, sea agente de recepción, sea un mesero, cualquiera que ustedes piensen. Si llega un huésped y le pide algo, él tiene la obligación de satisfacer su necesidad o su deseo en ese momento. Y evidentemente, si el cliente lo están catalogando como damas y caballeros, pues también las personas que trabajan dentro de la organización se deben portar como tal, como damas y caballeros. De ahí entonces la tercera opción que dice que debemos contar pues con personas amigables o empleados inteligentes que sean capaces de resolver preguntas o de resolver dudas. El servicio a clientes, dice la lámina, abarca todas estas cosas y muchísimo más de lo que ustedes se puedan imaginar. La idea básicamente es extender esta cuestión de satisfacer necesidades a través de un producto, pero siempre está rebasando las expectativas del cliente. ¿Sí? En alguna ocasión podríamos, por ejemplo, escuchar el punto de vista de un operador de telemarketing que está ubicado en servicio a clientes. Esta persona nos podría comentar lo siguiente, bueno, pues tenemos que medir niveles de calidad, de desempeño en el servicio, pero también debemos tener la capacidad de tranquilizar al cliente en caso de que sea una queja o una molestia. Y debemos tener y contar con las herramientas necesarias para asegurarle a ese cliente
que no va a tener ningún problema. Estoy hablando específicamente en el caso de robo, extravío o clonación de una tarjeta de débito o de crédito. Cuando se recibe la llamada, esa persona debe estar total y perfectamente bien capacitada para escanear las necesidades del cliente y estar dispuesta a satisfacerla. El servicio al cliente es muy común, o en últimos tiempos, en los últimos años, se ha dado mucho la ocasión de trabajar con centros de llamadas telefónicas. Es ahí donde el servicio al cliente realmente se está dando. Entonces, ustedes pueden pensar en cualquier gama de posibilidades. Todo lo que ustedes piensen que cree el cliente merece, eso lo podemos manejar como un servicio a clientes. Pasemos a la siguiente lámina y bueno, comentemos todavía más al respecto. Dice la lámina que el servicio al cliente también es mirar el servicio no como un gasto, sino como una inversión de alta rentabilidad. Las empresas, los ejecutivos de mercadotecnia, de ventas, de comercialización, siempre deben tener esa misión de que si yo voy a contratar los servicios de un call center o voy a manejar un número determinado de personas amigables e inteligentes que sean capaces de resolver los problemas de mi cliente, no estoy hablando de un gasto, estoy hablando de una inversión. ¿Por qué? Porque entonces ese cliente tendrá la confianza de que yo tengo la capacidad de resolverle sus problemas y me va a comprar más producto o lo voy a mantener como fiel a mi marca. También dice que el servicio excepcional al cliente construye lealtad. La lealtad produce ganancias. Y de ahí, por ejemplo, el caso promocional de una tarjeta de crédito conocida, en la que ellos manejan un programa que se llama Puntos Rewards. Estos puntos son precisamente para premiar la lealtad del cliente. Una línea aérea también lanza al mercado un programa de kilometraje, pero ya no lo llama kilometraje como tal, sino le llama por puntos. Esto es, cada vez que el cliente viaja, se le van sumando puntos que no solamente tendrá beneficios o recompensas a su lealtad con otros viajes vía aérea, sino también podrá canjearlos o podrá hacerlos válidos en hoteles o en restaurantes. A esto me refiero con crear esa lealtad y esa fidelidad del cliente. La investigación demuestra que los clientes satisfechos, dice la lámina, no solo compran más, sino compran con más frecuencia. Y algo todavía más interesante, manejan algo que se llama publicidad de boca en boca. Quien es capaz de recomendar un producto, bien o servicio, a otras personas, por lo bien que le fue, por lo bien que lo utilizó, o por lo fantástico que fue haber llegado a ese lugar y comer en ese lugar, o dormir en ese lugar, o vacacionar en ese destino, bueno, pues entonces estamos hablando de una publicidad de boca en boca. Y esto pues es gracias al excelente servicio al cliente que pues nosotros podemos institucionalizar como empresas. Mientras mayor sea la base de los clientes leales, bueno, pues evidentemente menor cantidad de dinero se requerirá gastar en publicidad y en mercadeo. Ahí tengo a mi cliente fiel, ahí tengo a mi cliente leal, él será capaz de recomendarme con otras personas dentro de sus grupos de referencia y entonces yo tendré oportunidad de premiar esa fidelidad o esa lealtad y la inversión ya no irá tanto a publicidad ni a promociones, será a consentir a mi cliente. El servicio al cliente es un blanco en movimiento, no tiene parámetros definitivos, es cualquier cosa que su cliente crea que es. Y retomo el primer punto de la lámina anterior. Es cualquier cosa que su cliente crea que es. Aquí podemos y tenemos muchos elementos para valorar o para evaluar cómo me percibe mi cliente en cuanto a servicio. Hay empresas, por ejemplo, que han abierto líneas 01800 que son gratuitas para quien llama por teléfono y hablar del producto, dar alguna información técnica, manejar otro tipo de información, dar incluso algunos tips de uso o algunos otros tips en cuanto a lo que es el manejo del producto. Por ejemplo, hay otras empresas que, como lo mencionaba hace un momento, utilizan los servicios de un centro de llamadas telefónicas para poder estar en constante comunicación con sus clientes o estar rastreando clientes potenciales también a través de un buen servicio a clientes. También podríamos manejar el marketing directo o el correo directo, el correo electrónico
y algunos, muchos otros medios, cartas de presentación, cartas de agradecimiento, algunas encuestas que podríamos manejar. Los hoteles son muy común que antes de salir o del checkout tenemos en la habitación un breve cuestionario que puede dejar la recamarera o el ama de llaves para nosotros poder dar nuestras impresiones. Ojo, y esa es una recomendación bien importante, el servicio a clientes no es solamente recibir quejas, es manejar precisamente esos puntos negativos o amenazas que yo podría tener y convertirlas en oportunidades. ¿Cómo? Preguntando, involucrándome y tratando de que el servicio en ese momento se dé como se está buscando o mejorar mi producto. A lo mejor el sabor no les gusta o a lo mejor la consistencia del mismo no es la adecuada o a lo mejor tiene químicos que podríamos sustituir por algún ingrediente natural y que el consumidor a corto, mediano o largo plazo nos va a agradecer. Eso es entonces lo que nos lleva a comprender el término servicio a clientes. Y para terminar con esta sesión número 6, vamos a abordar el subtema garantía. Dice la lámina que la garantía es la herramienta de recuperación de clientes, ¿sí? Es la seguridad de la calidad que se espera del servicio, a menudo con alguna promesa de reembolso. Algunas compañías ofrecen una garantía incondicional de satisfacción, prometiendo reembolsar el precio del producto si no cumple con los requerimientos del cliente. Y bueno, nosotros podemos ver gráficamente esta parte de garantías viendo el precio más bajo garantizado a través de una póliza. Es una cadena de tiendas de descuento que ofrece precisamente esta garantía por escrito. Si tú encuentras exactamente el mismo producto en otra tienda que tiene un precio más bajo que el mío, te lo respeto y te lo garantizo que yo te vendo más barato que ni cualquier otro de mis competidores. También por aquí insertamos otra fotografía que dice producto en existencia para entrega inmediata. A veces queremos comprar algo porque lo necesitamos y entonces debemos estar en lista de espera o seguramente el tiempo de entrega es más largo y entonces ya no me va a servir por la prestancia que tengo para utilizar el producto, ya sea un bien o un servicio. Entonces, una garantía es que el producto siempre va a estar o siempre va a llegar a tiempo, o yo como consumidor siempre lo voy a encontrar en anaquel, siempre lo voy a encontrar en el refrigerador, siempre lo voy a encontrar en el lugar donde yo lo necesito, en el momento en que yo lo necesito y con las características que se supone van a venir a satisfacer mis necesidades. Entonces hay que tener también una especial atención en lo que se refiere a garantía. Veamos la siguiente lámina. Aquí hablamos básicamente de cuáles son los beneficios precisamente que otorgan las garantías. Dice, una garantía fuerza a la empresa a concentrarse en los usuarios. ¿Sí? Antes, cuando las empresas se dedicaban a producir y a vender, pues definitivamente lo que menos les podría interesar y lo menos les interesaba en ese momento era saber cómo se encontraba el cliente, si realmente le había funcionado, si realmente estaba dando el nivel de servicio que se estaba buscando, o realmente sabía rico, o realmente era nutritivo, o realmente estaba cumpliendo con nuestras expectativas, necesidades, gustos o preferencias. Antes no se hacía así. Ahora, a partir de la década de los 50 del siglo pasado, o sea, de los 1950 para acá, para ser más precisa en tiempo, las empresas se han preocupado y han buscado precisamente por garantizar, por orientarse a este servicio a clientes, por preguntar, por hacer investigaciones de mercado, por hacer encuestas después de haber consumido o usado un producto y con base en esta información mejorar cada vez sus productos, ya sea bienes o servicios. Entonces, lo que se ha desarrollado a últimos tiempos, pues es precisamente la garantía y esa garantía a la empresa la va a forzar o la va a obligar a que se concentre en lo que realmente quiere y necesita el usuario. También otro beneficio es que establece estándares claros y estos estándares son tan útiles como en atributos del producto como bien o como atributos o características del servicio. Si ustedes se fijan, por ejemplo,
cuando van a viajar o compran ustedes un boleto de avión, están comprándolo con una tarifa determinada. Y esta tarifa determinada les está garantizando un servicio. Tal vez sea un servicio en un tiempo determinado a una fecha, que son las tarifas económicas, y que si ustedes quieren cambiar o quieren cancelar, ya no se reembolsa la cantidad pagada. O tal vez compran el boleto con una tarifa mucho más cara, pero que les garantiza un periodo más largo de tiempo para utilizarlo y que ustedes pueden hacer los cambios de fecha y de horario para la utilización de ese boleto. Se les conoce coloquialmente como boletos abiertos. Evidentemente el precio es más caro, pero sus estándares son más claros o le dan oportunidad al cliente de poder satisfacer otras necesidades. Tal vez yo compro un boleto de viaje redondo, pero no tengo fecha exacta para regresar. Y entonces aquí ese estándar es más claro que si yo compro un boleto más barato y puedo llegar a perderlo. Otro de los beneficios de las garantías es que genera feedback, o lo que nosotros conocemos en español como retroalimentación, de forma inmediata. Y esto les comento como ejemplo, las empresas que se dedican a la producción de alimentos, ¿sí? Lo que han podido lograr para realmente conseguir ese feedback es a través de los 01800, a través de correos electrónicos creados especialmente para servicio a clientes o a través de concursos que hacen como promociones de ventas en donde le dicen al participante o al concursante, escríbeme una carta y dime qué te gusta y qué no te gusta del producto o qué puedes hacer más o qué beneficios puedes obtener más con el producto. Y aquí entonces estamos dando un feedback o una retroalimentación, nos está dando el cliente una retroalimentación que nos va a ayudar a extender garantías o a garantizar que mi producto realmente cumple con los estándares que mi cliente está buscando. También otro beneficio es que en el momento de hacerla efectiva hay oportunidad de recuperación. Si nosotros observamos la segunda fotografía de nuestra lámina, veremos un tostador que está tostando pan, pero no es precisamente el óptimo. Entonces aquí podríamos ejemplificar de esta forma que si el tostador está funcionando mal desde que yo lo compré, va a tener una póliza de garantía o una garantía de un determinado tiempo. Por un ejemplo, 6 meses. Y si en 6 meses pudiese suceder esto, pues entonces la compañía va a tener oportunidad de reembolsar o de cambiar por uno nuevo. Y entonces el cliente pues tiene la oportunidad evidentemente de recuperar la inversión. Y otro beneficio es que minimiza el sentido de riesgo de los clientes. Y al minimizar precisamente este sentido de riesgo, pues yo me siento más segura y siento que mi fidelidad o mi lealtad va a ser todavía mayor hacia la empresa o hacia la marca de mi producto. Podremos hablar, para terminar con esta sesión número 6, básicamente de dos tipos de garantías. Las garantías de satisfacción, que son las garantías incondicionales de atributos del producto, y la externa, que solamente se ofrece pues a clientes externos. Y ahí vemos graficado en una fotografía, satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. Por ejemplo, las agencias de automóviles, algunas como políticas de calidad totales, que cuando el cliente lleva su automóvil a un servicio de mantenimiento preventivo, la satisfacción es al 100%. Y si hubiese alguna falla sobre el servicio que se ofreció al automóvil, bueno, pues entonces se vuelve a reparar o se repara derivado a esto, o definitivamente se vuelve a repetir el servicio sin que genere costos para el cliente. Y bueno, ¿cuándo se puede hacer utilización de las garantías? 1. Cuando la calidad del servicio es insuficiente. 2. Cuando el producto no se corresponde con la imagen de la empresa. Y 3, cuando no puede controlarse la calidad del producto. Ahí es donde se pueden utilizar las garantías. Lo más recomendable, lo más rentable para una organización es que se den garantías, pero no se den por una falta de calidad. Me refiero a lo siguiente: yo puedo tener una garantía de mi producto hasta por 5 años, o hay empresas
automotrices que garantizan los primeros 100,000 kilómetros o de defensa a defensa el automóvil, y que no hay ningún inconveniente en ese término, ya sea de kilometraje o de tiempo. ¿Por qué? La respuesta es bien sencilla, porque es un producto que se está manejando bajo altos estándares de calidad. La conclusión y la vinculación que podemos hacer con los 3 temas que vimos en esta sesión es algo tan sencillo como esto. Si la empresa está dispuesta a manejar, a producir, a comercializar un producto, ya sea un bien o un servicio, con altos estándares de calidad, podrá ofrecer pólizas de garantía que precisamente generen tranquilidad o haya ausencia de riesgos por parte del cliente o consumidor. Y que esto evidentemente nos dé la lealtad o genere la lealtad del cliente hacia la empresa, ¿sí? Para que entonces nuestro servicio al cliente se centre en preguntarle posteriormente qué más podrás necesitar en un corto, mediano o largo plazo. O tal vez qué mejoras te gustaría obtener para cuando tú vuelvas a consumir mi producto, ya sea que vayas a Anaquel a buscarlo, o que vengas otra vez al hotel, o que vengas al restaurante, o que te subas al avión de una X línea aérea, o que abordes un autobús, por ejemplo. Para resumir y terminar con esta 6ª sesión, recordemos que hablamos de calidad, de características de producto, de cómo el producto está visto desde el punto de vista consumidor, desde lo que es la imagen de la empresa hasta el núcleo del producto, qué es servicio a clientes y la relación de todo esto con pólizas o con garantías que nosotros podamos manejar. Les recuerdo que están próximos a evaluarse a través de su primer examen. Gracias por su atención.